Y como ya se habrán dado cuenta, si bien normalmente hablo muy grueso, hoy hablo aún más grueso. Tengo unos 2 o 3 días ya con un dolor de garganta y así que yo les suplico que aguanten. De hecho, yo voy a hablar hasta que aguante mi garganta. Entonces, sería un milagro que Pablo termine la reunión temprano, pero milagros sí pueden pasar. En esta noche estamos por considerar este salmo mesiánico que es el número 41. Y seguramente alguien está preguntando por qué andamos brincando de aquí para allá en los salmos. Estamos viendo estos salmos en el orden cronológico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la vez pasada vimos un salmo que tenía que ver con la tentación. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver un salmo que tiene que ver con la traición de nuestro amado Salvador. Una cosa debo decir acerca de los salmos mesiánicos. Cada uno de ellos tiene lo que llamaríamos nosotros una relación, una relación o una asociación relativa con el que lo escribió. En este caso, lo que vamos a ver es que David lo escribió. Así que vamos a notar de que hay una relación con él mismo, con David. Entonces, cuando llegamos a ver los versículos que tienen que ver con lo mesiánico, vamos a ver de que también tiene relación con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una relevancia primaria al salmista, pero obviamente una indicación mesiánica. Bien, vamos a dar lectura al Salmo y seguramente al leer estos versículos usted ya se dará cuenta de que o qué parte es lo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice el Salmo, al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera, la divulgan. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar. Y les daré el pago.
En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sostenido, me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora seguramente se dio cuenta que el versículo 9 es el versículo que específicamente tiene relación con el Mesías. De hecho, creo que sería bueno de una vez leer en el Nuevo Testamento donde tenemos este versículo. Por lo tanto, quiero leer en el Evangelio de Juan y el capítulo número 13. Evangelio de Juan y el capítulo número 13. Cuando llegamos aquí, yo sé que el versículo que nos es por delante es el versículo 18, pero por algunos detalles que queremos notar hoy, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Juan capítulo 13 y el versículo número 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo número 21 también, por favor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo número 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vamos al capítulo 17 de una vez, ya que estamos en el Evangelio de Juan. Y el versículo 12. Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por el momento, aunque un poco más adelante vamos a leer más de la escritura.
Ahora, aprecio mucho el interés de los hermanos y cada uno que se ha conectado en esta tarde para escuchar la palabra de nuevo. Y cuando llegamos aquí vamos a notar algunos datos acerca del Salmo. Mientras la parte mesiánica es muy pequeña, creo que lo que sí vamos a entender es que aquí en este Salmo hay una semejanza en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, la parte de la Escritura que se refiere junto con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, cuando llegamos a este Salmo, sugiero de que este Salmo junto con varios salmos previos, desde el 38 hasta acá, el contexto es la vida de David, específicamente durante la rebelión de Absalón. Tiene que ver con los capítulos 11 al 16 de Segunda de Samuel. Y aquí vamos a notar de que lo que leímos parece que el salmista está padeciendo una enfermedad. Habla acerca de dolor, habla acerca de enfermedad, habla acerca de morir, habla acerca de lo que dicen que no se va a levantar de la cama, habla de algo pestilencial. Entonces, aparentemente aquí hay una enfermedad. Entonces uno diría, bueno, cuando yo leo Segunda de Samuel, no leemos de una enfermedad en la vida de David, a tal grado de que él dice que están diciendo de él que va a morir. Bien, si no tenemos los detalles ahí, sí existe la posibilidad de que David estaba muy enfermo. De hecho, al pensar que él estaba enfermo, esto explicaría por qué David no estaba haciendo el trabajo del rey en estos días. Y entonces es entendible cómo era que Absalón tuvo una facilidad de poder ganar el pueblo del corazón. No es que David no quiso hacer el trabajo de él, sino de que posiblemente estaba sobre una cama de enfermedad. No se pudo levantar para ir a atender los asuntos del rey. Igualmente, cuando pensamos en la posibilidad de que David estaba enfermo, explicaría también por qué David no se levantó con la valentía acostumbrada para enfrentar a sus enemigos o de poner en su lugar a los que estaban en su contra. Si él estaba enfermo, entonces entendemos un poco mejor por qué huyó. Porque no tenía las fuerzas de ir contra el enemigo. Y como vemos, parece que la enfermedad era tan severa de que sus enemigos, por lo menos, estaban esperando su muerte. Bueno, esto nomás para darnos un contexto de este salmo. De nuevo, cuando llegamos al salmo, vamos a ver de que aquí es uno de los salmos que se dirige o se encarga al músico principal. En nuestros días diríamos tal vez que él es el director de la música. Y David, él ordenó la música del templo en su reinado. Y ahora tenemos algunos que son los que van a dirigir, los que van a cantar ahí cerca del templo. Y creo que hay 55 salmos
que se dirigen al músico principal para que él instruya a los cantantes, para que estén entendidos en lo que van a cantar. Dice entonces al músico principal, Salmo de David. Esto creo que no necesita explicación. Entendemos quién es el escritor. Cuando llegamos a la primera palabra en el Salmo, esta es la tercera vez que vamos a tener un salmo iniciando con esa forma de bendición. Bienaventurado. Seguramente ya tiene en su mente el Salmo número 1. Bienaventurado el varón. Y también el segundo salmo que tiene o inicia con la bienaventuranza es el 32. El Salmo 32, excelente salmo de apreciar nuestro perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí tenemos entonces el tercer salmo que va a iniciar de esta forma. En alguna forma tienen relación, siendo de que el primero nos va a hablar de un hombre bienaventurado. Después va a hablar de un hombre perdonado. Y aquí va a hablar de un hombre protegido. Aquí vamos a ver lo que él mismo está diciendo. Así que posiblemente debo de dar un pequeño bosquejo del Salmo, algo sencillito que he pensado. Cuando llegamos a los versículos 1 al 3, vamos a poder poner un encabezado como la consideración. De hecho, es la consideración de la persona y a la vez es la consideración de Dios a esta persona. Cuando llegamos a los versículos 4 al 9, lo que tenemos es la condición. Y cuando hablamos de esta condición, hay varios detalles que van a llamar nuestra atención. El detalle del pecado, porque él va a decir, he pecado. El detalle acerca de su dolencia, porque dice que está en enfermedad. El detalle de su tristeza, porque los enemigos están hablando mal acerca de él. Entonces, la condición de este salmista. Los versículos 10 al 13, vamos a notar la contemplación. Él dice, mas tú, Jehová, y empieza a hablar de su Señor. Un detalle interesante, son 6 veces que tenemos la palabra Señor, o en nuestra versión de la Biblia, la palabra Jehová, que esto es muy importante a lo largo de este salmo. Entonces, cuando llegamos ahí, vamos a notar en primer lugar los versículos 1 al 3. Y sí voy a detallar algunas cosas del salmo antes de llegar a la parte mesiánica. Y en la parte mesiánica sí vamos a detenernos y para ver algo acerca de lo que está diciendo en pocas palabras y cómo se relaciona entonces con la traición de nuestro Señor Jesucristo. Bien, versículos 1 al 3. En el versículo 1 vamos a notar el considerado. Y cuando llegamos al versículo 2, el compensado. Y el versículo número 3, el cuidado. No más para un resumen muy breve para avanzar en el Salmo. Aquí, cuando él habla del bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El día malo, nomás quiero hacer una relación con esta frase a Efesios capítulo 6, porque en Efesios capítulo 6 es donde tenemos la exhortación de tomar la armadura de Dios para poder estar de pie en el día malo. El día malo es el día del ataque del enemigo. Y aquí lo que tenemos es que algo pasó y ese día, específicamente el día malo,
alguien pensó en esa persona. El pobre en sí, creo que el salmista se considera el pobre porque ha sido expulsado o más bien ha huido del palacio. Está en el desierto, está solo. Y ahora él es el pobre. El día malo es el día en que fue atacado o perseguido. Cuando llegamos al versículo número 2, Jehová lo guardará y le dará vida. Aquí lo que tenemos es el hecho de que él tiene esperanza, pero no es condicional. Él dice, Jehová lo va a hacer. Jehová sí lo va a guardar y lo dará. Son palabras indicativas. Yo sé en el futuro. Entonces David, como si fuera, está escribiendo en este rechazo. Él siendo puesto fuera del reino como el rey, pero aquí él dice, esta persona va a ser guardada y Dios sí le va a dar vida. Esto lo dice antes de que empiece a decirnos acerca de aquellas personas que están hablando mal de él. Entonces, versículo 3, para terminar esta parte del Salmo, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Aquí entonces empezamos a ver lo que él dice acerca de la enfermedad. Habla del dolor y después enfermedad. En el dolor él va a encontrar sustento. En enfermedad va a encontrar consuelo. Es la persona que aquí ahora él, mientras está de esta forma, él tiene su confianza en el Señor. Haya consuelo en el Señor. Haya él la sustancia que necesita. Está sustentado en su lecho de dolor. Así que al notar esto de la enfermedad de este salmista, vamos a notar de que él, mientras su enemigo está ahí enfrente o le ha expulsado como si fuera, él no quita sus ojos del Señor y por lo tanto ha escrito el Salmo. Vamos a la segunda sección, porque esta es la sección que sí nos interesa en cuanto a la parte mesiánica. Pero antes de llegar al versículo 9, vamos a entrar aquí. Dice el salmista, yo dije. Él ha estado hablando en general. Ha estado hablando a algunos que oyen. Ahora en el versículo 4 dirige su conversación al Señor. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Entonces, cuando llegamos aquí, vamos a notar de que él reconoce que él necesita la misericordia. Él necesita que Dios le vaya a dar estos favores, aunque él no los merece. Lo que nosotros consideramos también dar gracias cada día al Señor por sus misericordias. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aquí él va a suplicar esta misericordia. Pero después habla de la sanidad de su alma. Yo he mencionado la posibilidad de una enfermedad física, pero obviamente esto está afectando a su persona interior. Él dice, sana mi alma. Ahora, ¿por qué necesita el alma ser sanada? Porque él confiesa su pecado. De una vez quiero decir, si hay pecado guardado en el corazón,
el alma está enferma. Y si queremos la sanidad del alma, necesitamos sacar el pecado del corazón, confesando este pecado de corazón. ¿De qué pecado estaría hablando David aquí? Pues es posible que él esté contemplando el pecado de haber malcriado a su hijo. Porque Absalón parece que fue un muchacho descuidado. Fue un muchacho que se le permitió la rebelión en su juventud. Y ahora, en ese tiempo, siendo adulto ya, sigue en rebelión. El hecho de que cuando en su juventud él quiso ser el más hermoso del pueblo en su vanidad, y después cuando mató a su hermano Amnón en su vileza, ahora vemos que él con su valentía pervertida, él toma el reino de su padre. Posiblemente es esto. Recordamos de que cuando Absalón estaba lejos y Joab quiso que fuera acercado a su papá, que David dijo que llegara a la ciudad, pero después David dijo a su casa, no al palacio. Entonces había esta consideración. Posiblemente David está pensando en otro de sus propios pecados. Posiblemente con el pecado con Betsabé. En un momento más vamos a llegar a otros detalles acerca de este pecado. Pero dice él, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Nosotros también tenemos este recurso de que cuando hemos pecado, podemos clamar al Señor por esta sanidad del alma para que estemos en plena comunión con Él. Versículo 5 nos indica ahora de que Él está escuchando el chisme de los enemigos. Y no solamente dicen mal, maledicencia es un cáncer que carcomea en el corazón de creyentes. Maledicencia es algo que ofende. Maledicencia es algo que deshonra al Señor. Y maledicencia va a afectar la persona de quien se habla. Dicen mal de mí. Ahora, no dice aquí que están mintiendo de él, aunque probablemente es así. Porque cuando llegamos al versículo 6 dice, hablan mentira. El que sabe si habla mentira o no es el salmista, la persona misma. Pero fíjese de que aquí el salmista no va en defensa propia a tratar de ajustar lo que se dice de él. Él está hablando al Señor. Él dice a Jehová, mis enemigos dicen mal de mí. Y mientras cuando se exige un testimonio, esta es una cosa, tener que decir la verdad. Pero en esta forma, al tratar de defenderse, ¿quién le iba a creer? Porque son los enemigos que lo están diciendo. Pero preguntan acerca de su muerte. De nuevo, tenemos indicación entonces que posiblemente estaba enfermo hasta la muerte, o por lo menos pensaron que David iba a morir. No solamente querían que él muriera,
Querían ya olvidarse de él, olvidarse de su nombre. ¿Cuándo llegamos a esto de olvidarse de su nombre? Curiosamente, cuando leemos nosotros Segunda de Samuel, vamos a notar de que David no solamente es el rey conforme al corazón de Dios, y el rey, David es el rey por el cual va a llegar por su descendencia el rey de reyes. Pero David también es un rey modelo, porque los demás de los reyes, se va a decir acerca de ellos, no era como su padre David, o reinó conforme a su padre David. Todo se refiere de vuelta a David como el modelo de reyes, el patrón de reyes. Entonces, ¿va a aparecer su nombre? Claro que no. Dios lo había establecido, pero David, él escucha esto mismo. Preguntan cuándo va a morir, preguntan cuándo ya no vamos a tener que ver su nombre. Bien, el hecho de venir a verle y hablan mentira en su presencia es que fuera están diciendo, está enfermo y ¿cuándo va a morir? Llegan con David y le dicen, estás bien, ahorita te levantas de tu cama de enfermedad. Él dice, están hablando mentira. Ya por fuera he escuchado lo que están diciendo. Y por lo tanto, esto es lo que estamos viendo, la condición, el pecado en él. Esto fue una grave preocupación de él. La dolencia de su enfermedad, esto lo estaba pensando mucho, pero ahora esta tristeza de ver esto es lo que estaban diciendo. Pero bien, en el versículo 6, no solamente la mentira que hablan, esto que llegan a verle, parece que nomás para informarse de su condición, para salir y divulgar lo que han aprendido. Dirían que hemos visto a David, está enfermo, está próximo a morir. Ya verán que pronto va a morir porque está muy enfermo. Pero bueno, en el versículo 3 inicia una serie de 3 ocasiones cuando leemos las palabras contra mí. En el versículo 7 al principio, murmuran contra mí. Después, contra mí piensan. Al final del versículo 9, alzó contra mí el calcañar. Entonces, cuando llegamos al versículo 7 al principio, lo que tenemos es un pecado de palabra. Murmuran contra mí. Al final del versículo 7 tenemos un pecado de pensamiento. Contra mí piensan. Al final del versículo 9, alzó contra mí el calcañar. Tenemos el pecado de acción. Entonces, en las 3 categorías generales donde uno puede pecar, ellos lo están haciendo contra este salmista. Pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de práctica o acción. Entonces aquí hay las 3 categorías y así está entonces lo que el salmista encuentra que lo hacen contra él. Hacen una junta para poder chismear acerca de él. Reunidos, dice. Ellos se juntaron para hacer esto. Lástima que personas pudieran juntarse para hacer ese tipo de daño. Pero ellos lo hacen contra este salmista. ¿Por qué? Porque le aborrecen. Entonces, lo que es el pecado de corazón, vamos a ver que la palabra de Dios se cumple otra vez. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto, le aborrecen. Y la consecuencia es que hablan mal de él.
Pero entonces, versículo 7, no solamente al hablar contra de él, pero piensan mal de él. No es tanto que el pensamiento está mal. En sí, el pensamiento está mal. Pero pensar mal de él es que ellos desean que muera. Ellos desean de que esta enfermedad le vaya a mantener en su cama de enfermedad para llegar a la muerte. Piensan mal. No es que están queriendo inventar alguna cosa para matar a David porque piensan ya está enfermo. Él va a morir. Y piensan que entre más pronto mejor, porque así queremos que sea para él. Ahora, versículo número 8. Esto es el dicho de ellos. Y quiero sugerir que están diciendo estas cosas con el propósito que llegue al oído de David. Y al llegar a su oído, hacerle sentir mal. Esto es una práctica de seres humanos. El pecado. Espero de que no sea una práctica entre creyentes. Pero hablaron estas cosas de David para hacerle sentir mal. ¿Puedo yo nomás diciéndome a mí en primer lugar, que tengamos cuidado con nuestras palabras, de no decir cosa para hacer sentir mal a otro creyente? El hecho de que ellos dicen, lo pestilencial se ha apoderado de él, cayó en cama y no volverá a levantarse. ¿Qué desánimo traería una persona a este lugar? El hecho de decir, no, pues yo no vine porque tú no me saludaste la otra vez. Estamos haciendo sentir mal a la otra persona porque nosotros estamos echando la culpa sobre la otra persona. El hecho de que aquí, él está diciendo, no, es que te ves muy enfermo, ya ves, estás enfermo, ni sé por qué viniste a la reunión, porque tienes la garganta ronca, has de estar enfermo. Entonces, ¿por qué viniste a la reunión? Bueno, porque es una reunión virtual y creo que no se vayan a contagiar por la cámara. Pero bueno, lo que quiero decir es de que podemos decir cosas a otra persona y hacerle sentir mal. Y David, si estaba enfermo, si es que estaba ya lejos, y sabemos que estaba lejos de Jerusalén, pobre sentimiento de él. Pero bueno, vamos a llegar ahora a esta parte que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Sugiero, hermano, de que la primera relación de estos versículos con David, el salmista, tiene que ver con un íntimo amigo de él. Este amigo se llama Ahitofel. En 2 de Samuel capítulo 15, tenemos la relación con Ahitofel y David, o la relación entre los dos. Y estos versículos van a hablar específicamente de él. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo citó este versículo en Juan capítulo 13, versículo 18. Y por lo tanto, este versículo también habla acerca de Judas Iscariote. Así que antes de hablar de Judas específicamente, quiero nomás notar algunos detalles de Ahitofel
También quiero notar una relación entre Ahitofel o semejanza, comparación entre Ahitofel y Judas Iscariote, y después hablar cosas específicas de Judas. Bien, cuando llegamos aquí, dice, el hombre de mi paz. Este hombre, Ahitofel, había comido en la mesa de David. Era un consejero de David. Era uno que disfrutaba la atención del rey. Era uno que gozaba de la atención del palacio. Esto obviamente nos va a ayudar a pensar también en Judas Iscariote. Judas Iscariote comió también en la mesa del Señor Jesucristo. Pero bueno, antes de llegar a él, nomás detalles de Ahitofel. ¿Por qué tendría tanto rencor contra el rey? Porque cuando David estaba ahí, él era el consejero de David, pero cuando David se fue, Ahitofel se unió a Absalón, su hijo. Y en el capítulo 17, creo que es el versículo 23 de 2 Samuel, dice David que el consejo de Ahitofel, que no se vaya a tomar, que vaya a convertirse en necedad, que vaya a ser algo que no se va a tomar en cuenta. ¿Por qué tanto rencor contra Ahitofel? Ahora, tendríamos que buscar las genealogías en estos primeros libros, los libros de Samuel, para saber que, como otros maestros de la Biblia lo han hecho, para saber de que Ahitofel probablemente era el abuelo de Betsabé. Así que cuando David pecó con Betsabé, el abuelo se indignó porque el rey había humillado a su nieta. Y desde este día, posiblemente en el corazón de Ahitofel, había ese rencor. ¿Cómo era posible que él, el mismo rey, humillara a uno de sus familiares? Pero aquí lo que tenemos es el rencor contra el rey. Y una de las cosas que vamos a ver también en Judas, Judas tenía un rencor en el corazón, específicamente contra mujeres. Hablaba contra mujeres en cuanto al valor de perfume que dieron al Señor. Y él dijo, ¿por qué se hizo este desperdicio? Pero entonces vamos a ver que en los dos había una traición al rey. En Ahitofel, un rencor al rey. En Judas, aparentemente algo semejante. Había una traición al rey. En los dos casos. Pero también en la muerte estaban semejantes. Dice la palabra de Dios que Ahitofel fue, arregló su casa y se ahorcó. Dice la palabra de Dios acerca de Judas Iscariote, que él tiró las monedas al templo y fue y se ahorcó. Entonces en la muerte estaban semejantes. Ahora, hermanos, vamos a ir específicamente al ver algo acerca de Judas Iscariote, específicamente con este versículo en mente. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tal vez sería un buen momento de leer otros textos que nos van a hablar del traidor. Yo sé que más adelante tal vez veamos algo acerca de otros salmos, pero vamos a leer los textos que tienen que ver con el traidor. En el Salmo número 69 tenemos un versículo que nos va a hablar acerca de él. Dice,
versículo 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Específicamente, Mateo capítulo 23, versículo 38 va a hablar estas palabras acerca de Judas Iscariote. Voy a leer también en el Salmo 109. El Salmo 109 y el versículo número 8. Dice así: sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. De nuevo, por eso leí en Juan capítulo 17, versículo 12, esta es la escritura, una de las escrituras que se cumple. Quiero leer una cita más al final del Antiguo Testamento, libro de Zacarías y el capítulo número 11. Zacarías capítulo 11. Y voy a leer los versículos 12 y 13. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El versículo 12 lo vamos a ver citado en Mateo capítulo 26, versículo 15. Versículo 13 lo vamos a tener como cita en Mateo capítulo 27, los versículos 3 y 9. Entonces, estos son los versículos que nos hablan del traidor. Y regresamos al versículo 9 del Salmo 41. Ahora nomás unas cosas que vamos a detallar acerca de el traidor. Quiero mencionar de que él fue escogido como apóstol. El Señor Jesucristo, después de pasar toda la noche en oración, él escogió a Judas Iscariote. Lucas capítulo 6 nos habla de esto, de que pasó la noche en oración antes de este día de tanto trabajo. Una de las cosas también que queremos notar en el traidor fue que él fue el tesorero de la banda apostólica o de la junta, del conjunto de los discípulos. Pero era ladrón. Judas, él quería el dinero. Dios le encargó, Jesucristo, le encargó como el tesorero. Obviamente Cristo todo lo sabía. Y le está dando mucha oportunidad. Es más, le da oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, de convertirse. Ahora él, obviamente, por 3 años y medio o más, un poco más, hizo un excelente trabajo de la hipocresía. Todos los otros 11 pensaron que era un verdadero discípulo, aunque no lo era. Y él toma la bolsa y el Señor Jesucristo aparentemente
vivía por fe en estos años de ministerio. En otras palabras, recibió ofrendas y fueron a la bolsa, y en esta bolsa pagaron las expensas pagaron ahí los gastos del ministerio que hicieron. Entonces, ellos sí confiaban en él. Tanto de que cuando Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, los discípulos pensaron que él iba a ir a dar algo a los pobres. Entonces le tenían toda la confianza. Ahora, no solamente esto, otro detalle que quiero notar específicamente en cuanto a Judas. No leímos todo Juan capítulo 13, pero al principio de este capítulo, Juan capítulo 13, vamos a ver de que hay en este capítulo unas 6 referencias a Judas Iscariote. Y cuando llegamos al versículo 2, dice, el diablo habiendo puesto en el corazón de Judas. Este hecho de que Judas se abrió para que el diablo pusiera pensamiento dentro de él. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote y de Simón que le entregase. Y cuando, versículo 27, vamos a ver, y después del bocado, Satanás entró en él. Ahora, una cosa que quiero decir acerca de Judas, específicamente en relación al Salmo 41. No sé en Chile, pero aquí sí he escuchado de algunas personas que enseñan que Judas Iscariote era un vaso especial escogido de Dios para hacer la traición. Y por lo tanto, Judas no se perdió, pero nomás era algo que se ve o que algo que aparenta. Esto es malo, es falso, es ridículo. Mientras yo leí estas escrituras en el Antiguo Testamento acerca de Judas Iscariote, nunca menciona su nombre. Habla de él, habla del hombre, pero no menciona su nombre. Porque tanto como él no fue el vaso escogido especial para hacer la traición, tampoco fue condenado antes de nacer. Ni uno ni el otro. Judas, él en Juan capítulo 13, versículo 2, dejó entrar un pensamiento. Y en Juan capítulo 13, versículo 27, Judas Iscariote dejó entrar Satanás, la persona de Satanás. Dejó entrar a Satanás. Entonces, él lo hizo. Es responsable por sus hechos. Así que, en la mesa, vamos a notar de que Judas Iscariote está ahí. Quiero notar específicamente momentos especiales entre Cristo y Judas. Número 1, el lavamiento de los pies. El amado Salvador se ciñó una toalla y lavó los pies a los discípulos, incluyendo a Judas Iscariote.
Después están sentados en la cena, a la mesa. Y el Señor Jesucristo le dice a Juan de que el traidor es aquel a quien yo doy el bocado. Ahora la historia de los judíos nos va a enseñar de que el bocado fue un acto especial a un amigo, a un allegado. Y Cristo le dice a Juan que él va a dar, a quien le va a dar el bocado, y dio el bocado a Judas Iscariote. Y Cristo está expresando su amor para con Judas, aún en este momento. Conforme a Juan capítulo 13, después del bocado, cuando dice que Satanás entró en Judas, y dice entonces Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 28, ninguno sabía. Pensaban que era conforme a la fiesta o dar algo a los pobres. Pero entonces dice esto, cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esta noche no solamente expresa las tinieblas de afuera en la calle o en la atmósfera, expresa también la negrura del corazón de Judas. Era noche. Entonces, cuando vamos un poco más allá, vamos a ver algo acerca del arresto en el huerto. Judas llega con la banda, pero lo que yo quiero notar es de que cuando él llega, en Marcos capítulo 14 vamos a ver de que él llega, los versículos 43 al 45, llega Judas y él dice, maestro, maestro. ¿Qué es la respuesta de Cristo a él? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Y Judas tiene otra oportunidad con el Señor Jesucristo. Aparentemente Judas estaba confundido. Él dejó entrar un pensamiento de Satanás. Perdón. Él dejó también entrar a Satanás en él, pero quedó confundido. No sé si él pensaba de que de alguna forma Cristo iba a poder librarse de todo, pero en el huerto, que oye las palabras amigo, ¿a qué vienes? Y cuando Cristo ya es condenado, notamos que Judas, él regresa al templo con las monedas y tira las monedas. Y como el profeta Zacarías en el capítulo 11 menciona, regresó al templo para tirar estas monedas ahí. Y después fue y se ahorcó. Porque ya en el remordimiento, pensando que Cristo ya iba a ser condenado, él piensa de que no hay salida. Obviamente con este dinero compraron el campamento a Céldama, campo de sangre, porque no pudieron poner este dinero en lo que es la tesorería. Bien, entonces el versículo 9 nos va a hablar acerca de este traidor, el que comió pan con Cristo, literalmente en lo que era la última Pascua. Literalmente comió pan, el bocado de pan. Alzó contra mí el calcañar, contra de nuestro amado
Salvador. Bien, hermanos, nomás quiero tomar unos minutos para hablar de los versículos finales del Salmo. De nuevo estamos viendo más que nada lo que es del salmista David. En el versículo 10, él cambia el enfoque. Él dice, mas tú, Jehová. De nuevo, estamos viendo su petición de misericordia. Esto ya lo había dicho en el versículo 4. De nuevo, él pide la misericordia. Y ahora, él dice que él quiere levantarse de este lecho de dolor, de lo que es la cama de su enfermedad. Y al levantarse, dice, y les daré el pago. Esto obviamente tenía que ver con algo imprecatorio, que no tiene que ver con nosotros en el día de hoy. Pero después él va a hablar en su contemplación de Dios. En eso te conoceré que te he agradado. Esto fue salud física, una bendición física en aquellos años, porque así iba a bendecir Dios. Obviamente no es así en el día de hoy. Yo espero de que hermanos y hermanas que se encuentran en lecho de enfermedad no vayan a pensar de que esto tiene que ver con un castigo de Dios. Yo sé que Dios pueda usar algo físico como una forma de disciplina, pero en la mayoría de los casos, eso es porque somos seres humanos. Y David también se enfermó aquí y esto no tenía tanto que ver. Había pecado, pero difícilmente vamos a culparle a David por el pecado y ver que esto fue el resultado aquí. Después en el versículo 10 entonces tenemos la compasión. Él pide misericordia de Dios. En el versículo 11 tenemos el conocimiento. Él quiere conocer que él sí agrada al Señor. En el versículo 12 tenemos la cordura. Habla de su integridad. En el versículo 13 tenemos obviamente la conclusión, pero no solamente del Salmo, es la conclusión del libro número 1 de los Salmos. El libro 1 es Salmos 1 al 41. Y aquí entonces termina. Varias cosas de nuevo en cuanto a la terminación del libro. Quiero sugerir de que tenemos esta semejanza, o más bien la relación con el primer libro del Pentateuco. El primer libro del Pentateuco va a hablar de un hombre que pecó. El mismo Salmo 41 sigue hablándonos del hombre que pecó. Y vamos a ver también de que había una forma de bendición. De hecho, esta palabra bendito sea Jehová es la palabra de adorar, de hablar bien de Dios. Entonces es una adoración que sale de mi corazón. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. La bendición. Pero enseguida tenemos el renglón que nos va a hablar de eternidad a eternidad. O sea, por los siglos de los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Así va a terminar el primer libro. Y después las palabras amén y amén. Cada uno de los 5 libros termina con una doxología. Y aquí lo que tenemos es amén y amén. Y las últimas palabras de cada uno de los libros, vamos a ver esto en forma de lo que ya he mencionado, doxología. Cuando llegamos al último de los libros, vamos a notar de que la doxología sencillamente es aleluya. Creo que es el penúltimo libro es amén, aleluya, y el último Salmo 150 es aleluya. Pero sea como fuere, vamos a ver de que terminamos este Salmo mesiánico, terminamos el primer libro de los Salmos, y aquí lo que vamos a notar es de que había en él, por más que había pecado y había enfermedad en su vida, su confianza en Jehová, su consolación por medio de Jehová,
y ahora vamos a ver el conocimiento de él en lo que Jehová estaba haciendo. Bien, así terminamos entonces, hermano, este salmo en esta noche. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar en esta noche por la oportunidad que hemos tenido de estar juntos en esta forma. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos enseña acerca de ti, nos enseña acerca de tu Hijo, nos enseña acerca de nosotros. Y te pedimos que tú puedas bendecir tu palabra hoy. Queremos también que tú puedas poner tu mano sobre nuestros queridos hermanos y hermanas que están padeciendo enfermedad. Oh Señor, te pedimos que tú les levantes del lecho de enfermedad, del lecho de dolor. Que tú, oh Señor, en tu voluntad, les des salud para vivir y servirte muchos días. Oramos el día de hoy de nuevo por nuestros hermanos que necesitan consolación y suplicamos que lo puedan recibir de ti. Gracias te damos por cada uno conectado. Te pedimos que esta noche hayamos recibido de ti la porción que necesitamos. Nos dejamos en tus manos, agradecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.